Bien, ahora le vamos a mandar tanto los resultados de todas estas variables con los mensajitos y estos mensajes con la fecha del sistema. ¿Sí? Fecha y hora del sistema. Bien. Sí, si no me equivoco era eso nada más. Vamos a probarlo, a ver cómo sale. Vamos a ejecutar, guarden los cambios, ejecutemos, fíjense, no aparece nada porque no hay nada para mostrar por la consola. Terminado, ¿sí? Vamos a abrir el fichero y ahí está. Fíjense, aparece prácticamente los resultados y prácticamente la fecha y hora de nuestro sistema. ¿Sí? Eso es lo que nos pedía. Bien, ahora lo que vamos a hacer es intentar leer el fichero, o sea, el texto, el archivo de texto y mostrarlo por la consola, por esta consola. Fíjense, lo único que estamos haciendo es mandárselo al archivo de texto. Pero, ¿cómo hago yo para abrirlo? ¿Sí? Y mostrarle su contenido. ¿Sí? Fíjense el contenido que tiene. Esto, ¿cómo hago para mostrarlo por la consola? Bueno, vamos a crear otro main, por ejemplo. ¿Sí? O si quieren hacen lo mismo, vamos a crear otro. Vamos a crear main.2. ¿Sí? Bis lo vamos a poner. Vamos a poner este de lectura. Sí, lectura. Ahí está. ¿Cómo hago para leer el archivo de texto? Bueno, lo primero que van a hacer es prácticamente usar la clase file. File, fíjense, de io, viene Java io, file. En la clase le vamos a poner un nombre, se va a llamar archivo. Le vamos a dar un valor nulo. Y al otro vamos a usar la clase fileReader. FileReader, control espacio, ahí se importa, fíjense acá arriba. FR le vamos a poner y le vamos a dar un valor de nulo. Y acá abajo vamos a usar el buffer para la apertura del fichero. Vamos a usar la clase bufferet, creo que era bufferedReader, viene de la misma clase. Y sí, fíjense, está en el mismo lugar, sí, ubicado. Control espacio y ahí tenemos. Le vamos a poner br, buffer de b de bufferreader. Y vamos a poner en nulo, sí, todo en nulo. Bien, luego vamos a usar un bloque tricatch. Ahí está, apareció el bloque tricatch. Control espacio. Y aquí dentro vamos a hacer las lecturas. Lo primero, vamos a abrir el archivo. Como era archivo, hay que usar esto. Lo voy a instanciar, voy a poner new file. Y acá adentro vamos a poner la dirección. Bueno, copiamos la dirección que ya tenemos aquí. ¿Sí? Esta dirección ya la tenemos. Va puesta ahí, punto y coma. Listo, ya tenemos referenciado nuestro archivo de texto. Luego vamos a usar la clase, vamos a usar la variable fr, que era el file reader. Ahí está, fr. Y lo vamos a instanciar también. Y vamos a poner new file reader. Y acá va el archivo. En este caso sería este, donde está referenciado el archivo de texto. Bien, lo van a copiar. Ahí está. Y luego vamos a inicializar el buffer reader. Me sirve a mí para hacer una lectura más cómoda del archivo. Porque este buffer reader lo que tiene prácticamente es un método readLine, ¿sí? Para poder hacer una lectura más cómoda de lo que tenemos en el archivo de texto. br, vamos a poner new bufferedReader, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que le vamos a mandar? El fr, este que está aquí, se lo mandan aquí. El file reader, ahí está. Listo. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es crear una variable string que va a representar a cada una de las líneas de nuestro archivo de texto. ¿Sí? La variable string va a ser cada una de estas líneas. Por eso le puse línea. Bien, luego vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un while, una estructura repetitiva, abro y cierro. Vamos a decir, mientras línea sea igual
Vamos a poner dentro de paréntesis, vamos a poner línea igual a br, sería el buffer reader, punto readLine. Fíjense que tiene un método readLine para hacer una lectura más cómoda. Lo que estamos haciendo es el valor de... Estamos leyendo prácticamente del archivo de texto mediante el método readLine y se lo estamos mandando a la variable línea. ¿Sí? Y esto está dentro de unos paréntesis. Fíjense, ahí. Bien, estamos leyendo mediante el buffer reader y se lo estamos mandando a la variable línea. Entonces la variable string ya tiene una línea que sería prácticamente una línea del archivo de texto. ¿Sí? Eso vamos a preguntar si es distinto de nulo. Si es distinto de nulo quiere decir que si tiene algo, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace el readLine, lo que hace es leer cada línea y se lo manda ¿a dónde? Acá, fíjense, esto no es igual, esto es una asignación. Estamos asignando este valor a línea. Esta línea es distinto de nulo. Si es distinto de nulo quiere decir que sí hay algo para leer. Entonces aquí vamos a poner directamente un system.openLine. Vamos a mostrar la variable línea que se muestra por la consola. Por la consola es mediante system.openLine, o sea, se va a mostrar por aquí. Así hasta que sea, mientras sea distinto de nulo. Cuando sea nulo se termina de leer el archivo y prácticamente ya no mostraría nada. En la parte del catch exception le vamos a poner, aquí si quieren podemos mostrar un mensaje, no hay ningún problema. Error en la lectura, por ejemplo, ahí está. ¿Sí? En caso que llegue a haber algún error en la lectura del archivo, se mostraría esto por la consola. De esta forma vos venís, revisar tu código y decís, ah, mira, acá puse ese cartelito, entonces hay una lectura en esta parte, hay un error en esta parte del código. En caso que eso se ejecute correctamente, no va a haber problema. Bien, y ahora, fíjense, si hay error, ejecuta esto, va a aparecer por consola. Bien, para aprovechar este bloque de catch, vamos a poner el finally. ¿Sí? Acuérdense que también puede haber un error prácticamente al cerrar el archivo. Entonces vamos a preguntar, aquí en el final y vamos a abrir un try-catch. Fíjense, ahí aparece el bloque try-catch. Y vamos a poner prácticamente lo mismo que teníamos aquí. Fíjense. ¿Dónde está? Acá también poníamos un final. Este prácticamente es lo que estoy poniendo. Bueno, acá se llamaba fichero. ¿Sí? Acá acuérdense, esto pueden poner un system.openLine, no hay ningún problema, ¿no? Y aquí le vamos a poner, ¿cómo se llama nuestro fichero? Vamos a poner un if. Y vamos a preguntar aquí fr, porque ese era nuestro fichero. Fr. ¿Sí? Fr, fíjense, contenía el archivo. Entonces fr, prácticamente aquí vamos a preguntar que fr sea distinto de null. Si es distinto de null, prácticamente fr, prácticamente que se cierre. En caso que haya problema, aquí vamos a lanzar una excepción. Acá le puse una variable, fíjense, exception vale 2. Aquí pueden mostrar, antes poníamos, fíjense en el anterior, tracer, esta palabrita, ¿sí? La poníamos aquí. Ahora, si quieren, podemos mostrar un system.openLine, no hay ningún problema, digamos. Error al cerrar, podríamos poner. Para que quede más bonito, esto también lo podemos poner aquí, ¿sí? En vez de poner esto, podemos poner ahí. Y aquí, en vez de la anterior, era qué excepción había que poner aquí. Acá ustedes abrían y escribían en el archivo. Entonces acá, en vez de poner esto que capaz todavía no conocen, pongan directamente un system.openLine, no hay ningún problema. ¿Sí? Le ponen ahí error al escribir el archivo, error al cerrar el archivo. Si guardamos, no va a haber ningún problema. Aquí, error a qué? Al cerrar. Y acá, error en la lectura del archivo. Bien, de esta forma abriríamos nuestro archivo de texto y se mostrarían los datos por consola. Bien, si no me equivoco, no falta nada más. Siempre hay que poner acá en el catch, va la excepción, el tipo de excepción, que es una clase, y acá va el nombre de la variable que va a hacer referencia a esa excepción. ¿Sí? Así que no se preocupen. Vamos a intentar abrir, corramos esto. Y ahí está. Bueno, se ha abierto prácticamente nuestro archivo de texto. En caso que nuestro archivo de texto tenga más cosas, por ejemplo, fíjense, lo puedo modificar todavía el archivo de texto. Cristian Ballesteros, ¿sí? Por ejemplo. Pero lo guardo, control S. Volvemos a correr esto y vamos a ver. Bien, leyó prácticamente nuestro archivo de texto.
Bien, hasta aquí dejamos este video. Prácticamente este es cómo abrir y cerrar prácticamente un archivo de texto de nuestra computadora. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver los siguientes puntos. Bien chicos, suscríbanse a mi canal, espero les haya servido y bueno, nos vemos en el siguiente video que vamos a continuar con los siguientes puntos.